Capítulo 16. Reglas invisibles. La madrugada cayó sobre Granada, silenciosa pero densa, con un aire que parecía pesar sobre cada calle y cada piedra. Álvaro caminaba junto a los demás por un callejón que había recorrido varias veces, pero que ahora parecía distinto. La ciudad ya no era un escenario estático, era un laberinto consciente que respondía a sus movimientos, anticipaba sus pasos y provocaba errores para medirlos. Marcos detuvo al grupo frente a una esquina. Señaló unas inscripciones casi borradas en la pared, símbolos y marcas que no habían notado antes. «Estas son las reglas», dijo. «No siempre son visibles, no siempre son comprensibles de inmediato, pero cada error nos enseña algo. Cada observación que hacemos nos acerca a la siguiente decisión». Álvaro estudió las marcas con cuidado. Se dio cuenta de que el patrón no era lineal, no se trataba solo de calles y fechas. Era un conjunto de decisiones interconectadas, de señales que solo podían interpretarse en contexto. Cada acción de ellos tenía consecuencias, no solo inmediatas, sino que alteraba la respuesta de la ciudad en otros lugares. «Si movemos una pieza incorrectamente», continuó Marcos, «la ciudad reaccionará de manera que nunca esperaremos. No solo nos bloquea, nos prueba, nos manipula, nos fuerza a adaptarnos». La mujer de mediana edad asintió, mientras el joven que había tropezado la noche anterior observaba en silencio, comprendiendo la gravedad de la situación. Cada uno estaba aprendiendo a leer las señales, sombras, ecos, luces, murmuraciones. La ciudad hablaba, pero solo para quienes sabían escuchar. Álvaro decidió arriesgarse. Señaló un callejón lateral que no estaba marcado en la libreta de su padre. «Si seguimos por aquí, podríamos encontrar más información sobre el patrón», dijo. «Pero también podría ser un error». Marcos lo observó fijamente. «Eso es lo que hace el patrón más interesante», dijo. «No es fijo, cambia según nosotros. Cada paso que damos puede alterar la secuencia, puede crear excepciones. La ciudad responde, y esas respuestas son la clave». El grupo avanzó por el callejón elegido. La tensión aumentaba con cada paso. Cada sombra parecía más intensa, cada murmullo más definido, cada eco más prolongado. La ciudad los evaluaba, jugaba con ellos, enseñándoles sus reglas invisibles. De repente, un símbolo apareció grabado en la piedra de un muro lateral, brillante bajo la luz parpadeante de la farola. Una señal clara pero incompleta. Álvaro comprendió que estaban ante una elección crítica. Interpretar la señal de manera incorrecta podría separar al grupo, activar peligros que aún no podían ver o alterar la secuencia de calles y sombras de manera irreversible. «Debemos decidir juntos», dijo la mujer. «Cada uno tiene información parcial. Solo si combinamos lo que sabemos, podremos anticipar la reacción de la ciudad». Álvaro sintió el peso de la responsabilidad. No era solo seguir el patrón, era modificarlo conscientemente, interactuar con él, adaptarse a una red que los superaba. Cada paso que daban era medido, pero también influía en lo que vendría después. Mientras avanzaban, Álvaro comprendió algo fundamental. El patrón no solo registraba errores, registraba intención. Cada acción deliberada tenía un efecto. Cada decisión compartida moldeaba la ciudad, aunque no podían ver los resultados de inmediato. Granada ya no era solo una ciudad que observaba. Granada era un tablero activo, y ellos ahora eran jugadores conscientes de las reglas. Capítulo 17. Repercusiones. El cielo estaba oscuro.
más denso que la noche anterior, como si la ciudad respirara más cerca de ellos. Álvaro avanzaba junto al grupo por un callejón que parecía idéntico a otro que habían recorrido hacía horas, pero algo se sentía diferente. La atmósfera estaba cargada, pesada, y cada paso producía un eco prolongado, como si la piedra misma midiera su intención. Marcos caminaba al frente, observando cada sombra, cada giro, cada respiración de sus compañeros. Granada reacciona, susurró. Cada cambio que hacemos en el patrón provoca una respuesta directa, y no siempre es amable. Álvaro recordó la elección del callejón lateral del capítulo anterior. Ese paso deliberado había alterado algo en la ciudad. Lo sentía en cada esquina, puertas que se cerraban de golpe, farolas que parpadeaban con intensidad irregular, murmullos que surgían de muros y rincones sin explicación. La ciudad mostraba su descontento. De pronto, un golpe seco resonó detrás de ellos. El joven que había tropezado antes dio un salto. Una sombra oscura se movía rápidamente por un muro lateral, tomando forma humana pero sin rostro, sin características definibles. Se desplazaba siguiendo a cada uno, como un reflejo de sus errores y decisiones. «¡Cuidado!», gritó la mujer. «La ciudad nos responde directamente». Álvaro sintió cómo cada paso se volvía pesado. Cada decisión que tomaba, cada movimiento que ejecutaba parecía activar una consecuencia inmediata. Una puerta que antes estaba abierta se cerró violentamente frente a Marcos. Otro callejón que creían seguro ahora estaba bloqueado por escombros que no recordaban haber visto. «No podemos subestimar esto», dijo Marcos. «Cada acción altera el patrón, y Granada castiga el desequilibrio». El grupo se detuvo frente a una plaza pequeña. Allí, las sombras parecían moverse por sí solas, formando figuras que imitaron sus movimientos. Cada gesto era seguido, replicado, amplificado. La ciudad parecía jugar con ellos, mostrando la consecuencia de sus decisiones. Álvaro comprendió que no se trataba solo de observar y aprender, se trataba de actuar con precisión. Cada error tenía repercusión inmediata, y la ciudad lo dejaba claro con señales físicas. Paredes que se cerraban, pasos que resonaban detrás de ellos, ecos de voces que no pertenecían a nadie. «Debemos anticipar», dijo la mujer. «No basta conseguir el patrón, debemos prever cómo reaccionará la ciudad ante nuestra intención». Álvaro asintió, sintiendo un peso nuevo sobre sus hombros. Cada decisión compartida ahora tenía consecuencias tangibles. La ciudad ya no era solo un escenario, era un laberinto activo, que adaptaba su geometría, sus sombras y sus sonidos a cada movimiento de ellos. Un murmullo surgió de la plaza, húmedo y prolongado, como si la piedra misma respirara. La sombra sin rostro apareció de nuevo, más cerca, más definida, un recordatorio de que cada alteración del patrón tenía su precio. Marcos miró al grupo, serio. «Esto es solo el comienzo. Cada paso que demos a partir de ahora tendrá repercusiones directas. La ciudad ya no nos observa solo, responde». Álvaro comprendió que no podían retroceder. Cada decisión, cada error y cada intento de modificación del patrón los obligaba a adaptarse, a evolucionar. Granada ya no era solo testigo, era juez, guía y amenaza, y ellos estaban atrapados en su juego. Capítulo 18. Límites del patrón. El alba era un gris pálido, filtrándose entre los tejados de Granada con una luz que parecía casi líquida. Álvaro caminaba junto al grupo, sintiendo cómo cada calle, cada pared y cada sombra vibraba con una presencia latente. La ciudad no solo observaba, parecía probar los límites de sus acciones,
anticipando movimientos y preparando respuestas a cada decisión. Hay reglas que todavía no entendemos, dijo Marcos. Algunas visibles, otras invisibles. La ciudad nos deja pistas, pero no nos dice cómo interpretarlas. Álvaro miró la libreta de su padre, marcada con fechas, símbolos y observaciones. Hasta ahora habían seguido el patrón casi al pie de la letra, pero las alteraciones recientes habían provocado reacciones inesperadas. No todos los callejones respondían igual. No todas las sombras se comportaban de manera predecible. Granada estaba enseñando que el patrón tenía límites. La mujer de mediana edad señaló un muro lateral cubierto de grafitis antiguos, apenas visibles bajo la luz tenue de la farola. «Fijaos aquí», dijo. «Cada símbolo indica un límite de la influencia de la ciudad. Si cruzamos ciertos puntos, activamos respuestas que no podemos controlar». Álvaro se acercó, estudiando los signos. Comprendió que no solo marcaban ubicaciones, también señalaban puntos de decisión, lugares donde la ciudad podía alterar la realidad a su alrededor. Calles que se cerraban, sombras que se movían autónomamente, ecos de pasos que no pertenecían a nadie. «Entonces no se trata solo de seguir el patrón», dijo el joven que había tropezado antes. «Tenemos que anticipar sus límites». Marcos asintió. «Exacto. Cada paso que damos cerca de esos límites activa una reacción. La ciudad prueba nuestra intención, nuestra capacidad de interpretar, nuestra paciencia. Y nos enseña que no podemos apresurarnos». Decidieron avanzar hacia uno de esos puntos críticos, conscientes de que el error podía separarlos o activar peligros. Cada movimiento era medido, cada sombra examinada, cada sonido evaluado. La ciudad parecía estirarse y encogerse alrededor de ellos, modificando perspectivas, cambiando distancias y haciendo que incluso las calles familiares se sintieran extrañas. Álvaro sintió que la tensión se intensificaba. Cada calle que doblaban parecía generar un nuevo patrón de sombras y ecos. Cada paso activaba una respuesta diferente. La ciudad estaba viva y no toleraba movimientos inconscientes. Al llegar al punto señalado, descubrieron una puerta antigua, cubierta de grafitis y polvo. Nadie se atrevía a abrirla de inmediato. La sombra que los había seguido desde el callejón apareció, inmóvil frente a la puerta, como una advertencia silenciosa. «Esto es una prueba», dijo Marcos. «La ciudad nos obliga a enfrentar la elección correcta. Si nos equivocamos, habrá consecuencias». Álvaro comprendió que el patrón no era estático. Era una red viva de decisiones, consecuencias y límites. Cada marca, cada símbolo, cada sombra tenía un propósito: enseñarles, guiarles y probar su capacidad de entender. Mientras contemplaban la puerta, un murmullo húmedo recorrió el patio. No era un sonido natural, era la ciudad hablando sin palabras, marcando los límites y recordándoles que cada elección dentro del patrón tenía un precio. Granada ya no era solo un escenario que los observaba. Granada era un tablero de decisiones viviente, y ellos apenas comenzaban a entender las reglas. Capítulo 19. La prueba. La noche había caído como un velo pesado sobre Granada. Álvaro caminaba con los otros por un laberinto de callejones que ahora parecían más estrechos, más oscuros, como si la ciudad misma comprimiera el espacio a su alrededor. Cada sombra era más profunda, cada murmullo más intenso. La ciudad no solo los observaba, los ponía a prueba. Marcos detuvo al grupo frente a una plaza olvidada, casi oculta entre edificios antiguos. Una inscripción en la piedra del suelo indicaba claramente que allí debían tomar una decisión. Dos callejones divergían, uno marcado con símbolos apenas visibles, otro vacío, aparentemente seguro. «Aquí empieza la prueba», dijo Marcos. «Una elección equivocada y activaremos un eco que no podemos controlar. Granada nos mide, nos observa,
y espera nuestra intención. Álvaro miró los dos caminos. La señal apenas perceptible parecía sugerir un riesgo mayor por el callejón marcado. Sin embargo, intuía que elegir el aparentemente seguro también tenía consecuencias. La ciudad jugaba con su percepción, obligándolos a decidir con precisión. «Debemos ir juntos», dijo la mujer de mediana edad. «Ninguno puede actuar solo. La ciudad premia la cooperación, pero castiga la duda». Con un gesto, todos se acercaron al callejón marcado. Cada paso que daban parecía alargar el espacio, distorsionar la perspectiva y multiplicar los ecos de sus movimientos. Una sombra apareció, más definida que nunca, moviéndose con ellos pero sin acercarse demasiado. Era como un juez silencioso evaluando cada decisión. De repente, un golpe seco resonó desde lo alto. Una ventana se cerró violentamente y un conjunto de ladrillos se desplazó levemente, bloqueando parcialmente su camino. La prueba había comenzado. Cada movimiento tenía que ser medido, cada paso anticipado. «No es suficiente conseguir el patrón», dijo Marcos. «Debemos interpretarlo activamente. La ciudad nos está mostrando límites, consecuencias y alternativas. Cada error será amplificado». Álvaro sintió la presión del momento. Cada decisión tomada afectaba no solo su recorrido, sino también el del grupo. La ciudad ajustaba sombras, abría o cerraba calles, amplificaba ruidos y susurros. Cada reacción era un mensaje. Al final del callejón, una puerta antigua apareció, cubierta de marcas que solo podían leerse juntas. Era una señal clara de que habían llegado al punto crítico de la prueba. El joven que había tropezado antes dudó, pero la mujer lo tomó del brazo y le indicó que avanzara. Cada miembro del grupo debía enfrentarse a la decisión que la ciudad les imponía: seguir el patrón al pie de la letra, adaptarlo o desviarse. Álvaro avanzó primero, consciente de que cualquier movimiento erróneo podría desencadenar consecuencias inmediatas. Sintió cómo la ciudad se tensaba, farolas que parpadeaban, sombras que se acercaban y se alejaban, ecos de pasos que no eran suyos. Cada instante era una prueba de comprensión, reflejo y paciencia. Cuando el último miembro del grupo pasó la puerta, un silencio profundo cubrió la plaza. La sombra permaneció un instante más, inmóvil, antes de desvanecerse en la oscuridad. Habían superado la primera prueba, pero todos sabían que esto solo era el comienzo. Álvaro comprendió que el patrón no solo medía su precisión, sino también su capacidad de decidir juntos y anticipar la reacción de la ciudad. Granada ya no era un escenario pasivo, era un ente vivo, inteligente, implacable, y ellos ya eran parte de su juego. Capítulo 20. La revelación. La ciudad respiraba con calma, pero no con tranquilidad. Álvaro avanzaba con el grupo hacia la plaza central del Albaicín, cada paso medido, cada sombra observada. Granada parecía diferente esa noche, más sabia, más consciente de su propia presencia. Cada calle, cada murmullo, cada crujido de piedra parecía haber esperado este momento, como si el tiempo mismo se hubiera alineado para cerrar un ciclo. Marcos lideraba, con la libreta de su padre en la mano. Las marcas, símbolos y notas que durante semanas habían seguido, ahora comenzaban a tener sentido. No solo era un patrón de calles y sombras, sino una red de decisiones, errores y aprendizajes, un mapa que unía la ciudad con la memoria de quienes regresaban. «Hemos llegado», dijo la mujer de mediana edad, con la voz firme. «Esto es el corazón del patrón.
Aquí es donde la ciudad nos revela lo que somos capaces de comprender. Álvaro observó la plaza. En el centro, una serie de símbolos tallados en piedra brillaban con un leve resplandor, reflejo de la luz de la luna. Cada línea, cada curva, parecía conectar con los recuerdos, los miedos y las decisiones de todos los que habían seguido el patrón. La ciudad no solo medía sus pasos, había aprendido a reflejar sus pensamientos, sus dudas y su determinación. El joven que había tropezado la primera noche respiró hondo y dijo: «Creo que, finalmente entendemos. No solo seguimos el patrón, formamos parte de él». Álvaro asintió. Cada miembro del grupo comprendió que la ciudad no era un obstáculo ni un enemigo. Era un maestro silencioso que enseñaba a quienes estaban dispuestos a mirar más allá de la superficie, a leer entre sombras y luces, a aceptar que cada error, cada elección y cada desvío tenía un propósito. La sombra que los había seguido toda la noche apareció por última vez, flotando sin forma clara, como un recordatorio de todo lo que habían enfrentado. No los atacó, simplemente los observó. Y en esa mirada invisible, Álvaro sintió una mezcla de respeto y temor. «Granada nos ha probado, nos ha moldeado y nos ha enseñado», dijo Marcos. «Nos ha moldeado y nos ha enseñado. Ahora depende de nosotros decidir qué hacemos con lo que hemos aprendido». Álvaro levantó la vista hacia los tejados y las murallas que rodeaban la ciudad. Toda la experiencia, todos los peligros, los errores, las sombras y las marcas convergían en un entendimiento. La ciudad no solo mostraba el camino, sino que reflejaba quiénes éramos y qué podíamos llegar a ser. El grupo permaneció en silencio, sintiendo la inmensidad de la ciudad que los había guiado y desafiado. Y Álvaro, con el corazón latiendo aún con fuerza, susurró para sí mismo: «Granada no nos enseñó a conquistar sus calles, sino a entender que la verdadera oscuridad y la luz habitan siempre dentro de quienes se atreven a recorrerlas». El viento recorrió la plaza, llevando el eco de la ciudad, mientras los 5 comprendían que aunque la prueba había terminado, el patrón viviría siempre en ellos, y ellos en la ciudad.